Buenas noches, ingeniero. Soy estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría Rediseñada de octavo semestre paralelo B. Mi nombre es Mayer Alexandra Pereira Montúfar. Bueno, yo voy a hablar acerca del tema 2, el cual es determinación de la obligación tributaria presuntiva. Pero antes de explicar a lo que se refiere la acción de determinación presuntiva tributaria, en primer lugar, se debe entender lo que significa la determinación de la obligación tributaria. Entonces, este es el acto conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, propenso a establecer en cada caso particular la existencia del hecho generador. Entonces, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo y el ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables. Entonces, la composición del tributo correspondiente cuando se advierte la existencia de hechos imponibles y la adopción de medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. En la siguiente diapositiva se conocerá acerca de la determinación presuntiva, en cual este es un proceso que se basa en datos pasados para determinar un hecho no comprobado, logrando llegar a un resultado más confiable. Entonces, en este intervienen tanto lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, como elemento de la determinación presuntiva. Entonces, dándonos un enfoque veraz y legal al proceso realizado en base a la información que el contribuyente obviamente haya proporcionado en años anteriores, tomando como base para lograr la determinación del hecho no comprobado. Consiguiente, se debe considerar que la determinación presuntiva aplica cuando no es posible realizar una determinación directa, en el caso de que el contribuyente no haya proporcionado la información necesaria, obviamente. Entonces, se considera aplicar la auditoría presuntiva. ¿Realizando qué cosa? Realizando lo que respecta a un acta de borrador que debe ser firmada por los responsables y hacer entrega de un ejemplar al contribuyente para que pueda justificar los valores determinados. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los tipos de presunciones, los cuales son dos tipos. Tenemos las presunciones absolutas y las presunciones relativas. Entonces, ¿qué son las presunciones absolutas? Este tipo de presunción se caracterizan por no ser objetivos de prueba. En contrario, existe el criterio en que la administración se rige a la veracidad del hecho que sea presumido por la ley, es decir, que se considera el proceso tributario para acreditar el hecho que sirve como base. Con respecto a las presunciones relativas, este tipo de presunción, en cambio, se caracteriza por admitir pruebas. En contrario, la prueba es un control para la administración para poder utilizar todos los medios probatorios. Entonces, la cual debe acreditar la realidad del hecho que sirve como base. También hay que tener en cuenta que es importante determinar que las presunciones, mediante pruebas, acrediten la falsedad de presunción, pueden ser eliminadas. A continuación, tendremos lo que son el reglamento para la aplicación de ley orgánica del régimen tributario interno, donde veremos artículos, 6 artículos. El primer artículo tenemos el 266 que habla acerca de los fundamentos. Entonces, la determinación presuntiva se efectuará en la forma y también en condiciones previstas en lo que respecta obviamente el Código Tributario en la ley del régimen tributario interno, en este reglamento y demás normas tributarias aplicadas. Ahora, en lo que respecta al artículo 267, notificación, el director general, los directores regionales y provinciales, en su caso, podrán disponer el inicio de un proceso de determinación presuntiva, para lo cual los mismos notificarán con la orden de determinación al sujeto pasivo, misma que contendrá los fundamentos correspondientes para su omisión.
Cuando se hubiera iniciado un proceso de determinación directa y obviamente la autoridad tributaria considere pertinente utilizar la forma de determinación presuntiva para todo el proceso o para la determinación de una o más fuentes de acuerdo a lo previsto por la ley, se notificará de esta sección al sujeto pasivo. ¿Mediante qué? Mediante un oficio en el que se detallará los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el uso de la forma de determinación presuntiva. En el artículo 268, el cual nos habla acerca de los casos en que la administración tributaria podrá iniciar una determinación presuntiva, tenemos los siguientes casos, los cuales tenemos tres. El primero es cuando el sujeto pasivo no haya presentado su declaración de impuestos o cuando habiéndola presentado en su totalidad con valores en cero, la administración tributaria verificará a través de cruces de información datos diferentes a los consignados en la declaración. O también tenemos otro caso que se nos presenta, que es cuando el sujeto pasivo no mantenga registros contables, ni información que respalden su declaración. O también cuando se nos presenta el siguiente caso, el cual es cuando después de notificada la orden de notificación directa, se haya notificado el sujeto pasivo 3 requerimientos de información. Y obviamente no entregará la información solicitada dentro de los 30 días siguientes a la notificación del último requerimiento. Los casos enunciados son excluyentes entre sí y no constituirán disposición obligatoria para la administración tributaria. Es decir, que inicie una determinación presuntiva. Con los siguientes artículos, en el cual tenemos el artículo 270, que nos habla acerca de determinación en la siguiente diapositiva. Entonces, finalizando el proceso de determinación en el que se utilizó la forma presuntiva, se emitirá lo que respecta el acta de borrador correspondiente, luego lo cual se seguirá el mismo procedimiento aplicable para la determinación directa. Las actas y borrador y actas finales contendrán los mismos requisitos establecidos por los casos de determinación directa. En cambio, en el artículo 269 tenemos la aplicación de coeficiente de estimación presuntiva, que obviamente cuando la administración tributaria no puede obtener datos que permitan presumir lo que respecta a la base imponible, ni siquiera de forma referencial con poca certeza, entonces se aplicarán los coeficientes de estimación presuntiva de carácter general por ramas de actividad económica y fijados obviamente mediante la resolución del SRI, el Servicio de Rentas Internas. En cambio, en el artículo 271, que tenemos correspondiente a las acciones, la determinación presuntiva no obstará de la aplicación de las sanciones que le corresponden al sujeto pasivo. Obviamente por el acometimiento que hayan de estas infracciones de índole tributaria. Bueno, aquí concluyo con la explicación de este tema. Muchas gracias.